Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y súper listos porque hoy tenemos un vídeo que, de verdad, va a dar mucho de qué hablar. Soy tu nombre o nombre del canal, y estoy aquí como siempre súper emocionada de compartir este nuevo contenido con ustedes. Ya saben que aquí en el canal nos encanta traerles lo más reciente, lo más jugoso y sobre todo, lo que ustedes quieren saber. Y hoy no es la excepción. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado circulando por todos lados, que ha generado muchísima controversia y muchísimas especulaciones. Sí, hablamos del famoso incidente de Año Nuevo de Can Yaman. Y no vamos a hablar de rumores ni de chismes de pasillo, no señor, vamos a ir directamente a la fuente. Hoy les traigo todo lo que se sabe, la información confirmada y, lo más importante, vamos a analizar las propias palabras de Can Yaman. Porque él, como muchos saben, ha salido a dar su versión de los hechos, a explicar lo sucedido y a ponerle punto final, o al menos intentarlo, a toda esta ola de comentarios. Así que si eres fan de Can, si te ha picado la curiosidad por este tema, o simplemente te gusta el buen salseo, este es tu vídeo. Antes de que nos zambullamos de lleno, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle al botoncito de suscribirse, que así me ayudan un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Ok, vamos a empezar por el principio, para que todos estemos en contexto, ¿vale? El incidente del que vamos a hablar ocurrió durante la celebración de Año Nuevo. Ya saben, estas fiestas siempre traen un torbellino de emociones, de celebraciones y a veces, también de situaciones inesperadas. En este caso, el centro de la polémica fue Can Yaman, el reconocido actor turco que, como saben, tiene una legión de fans en todo el mundo. Se viralizaron unos vídeos, unas fotografías, en donde se le veía en una situación, digamos, un tanto comprometida. Se le veía discutiendo acaloradamente con alguien, y en algunos de esos vídeos parecía, o al menos así se interpretó, que había llegado a un punto de alteración bastante importante. De ahí, como siempre pasa, se desató la tormenta en las redes sociales. Comentarios a favor, comentarios en contra, teorías conspirativas, de todo un poco como es costumbre en estos casos. Muchos lo tacharon de impulsivo, de agresivo, otros defendieron que había sido una reacción comprensible ante una provocación. Pero como siempre en estos temas, la realidad suele ser mucho más compleja que lo que vemos en los vídeos de unos segundos. Entonces, ¿qué pasó realmente? Bueno, según las declaraciones de Can, que son las que vamos a analizar en profundidad hoy, todo se desencadenó a partir de un altercado con un grupo de personas que al parecer, habían estado, como diríamos coloquialmente, buscándole las cosquillas, durante toda la noche. Él ha explicado que se sintió acosado, provocado e incluso intimidado por este grupo. Según sus palabras, intentó al principio mantener la calma, ignorarlos, pero que la situación escaló hasta el punto en que no pudo más. Claro, aquí es donde empiezan los matices, las interpretaciones. Porque una cosa es reaccionar ante una provocación y otra es perder el control por completo, y es ahí donde se genera la polémica, ¿no? Can reconoce en sus declaraciones que su reacción no fue la más adecuada, que no se siente orgulloso de cómo actuó en ese momento y que, si pudiera, cambiaría esa parte de la noche. Pero también insiste en que no fue un ataque sin motivos, que hubo una serie de situaciones que le llevaron a ese punto de tensión. Y ahí, es donde tenemos que empezar a analizar un poco más a fondo la situación, ¿no les parece? En su explicación, Can también menciona la frustración que a veces siente por la constante atención mediática y el escrutinio al que está sometido, que por supuesto, no justifica una reacción desproporcionada, pero sí ayuda a entender un poco el contexto de su explosión. Él argumenta que a veces la presión de estar constantemente en el ojo público, la invasión de la privacidad, los comentarios malintencionados, pueden llegar a ser muy desgastantes para cualquiera. Y que en este caso, después de una larga noche de provocaciones, su paciencia llegó a su límite. No sé ustedes, pero yo entiendo un poco ese sentimiento. Imagínense estar constantemente bajo el microscopio, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. Es una presión constante y a veces es difícil mantener la calma. Claro, esto no es una justificación para perder los estribos, pero sí es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la situación. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante.
Porque a raíz de sus declaraciones, han surgido debates muy interesantes sobre la responsabilidad de los personajes públicos, sobre los límites del acoso mediático y sobre la delgada línea que separa una reacción humana comprensible de una conducta inapropiada. Algunos defienden que Khan, como personaje público, debería mantener la compostura en todo momento, independientemente de las provocaciones que sufra. Otros argumentan que también es humano, que tiene derecho a reaccionar ante situaciones injustas y que no se le puede exigir una perfección inhumana. Y yo creo que aquí es donde está el verdadero debate, ¿no? Porque si algo hemos aprendido de esta situación es que no hay blanco y negro, que todo es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Y luego, claro, está el tema de la viralización de los vídeos. Una vez más, las redes sociales jugaron un papel fundamental en este caso. Unos segundos de un vídeo o un par de fotogramas se convierten en la prueba irrefutable de una verdad absoluta. Y muchas veces, esa verdad está lejos de ser la verdad completa. ¿Cuántas veces hemos visto vídeos editados, sacados de contexto, que no reflejan la realidad de lo que pasó? Eso es una realidad que todos debemos tener muy presente a la hora de analizar cualquier situación, especialmente en redes sociales. No dejarnos llevar por el primer titular o el primer vídeo viral que vemos, sino buscar información más completa, contrastar fuentes y, sobre todo, ser muy críticos con lo que consumimos. Y en el caso de Khan, esto es más importante que nunca. Además, Khan ha expresado su arrepentimiento por la imagen que se proyectó de él en esos vídeos. Ha reconocido que no es así como quiere ser percibido por su público y que, aunque hubo una provocación, su reacción no fue la correcta. Él afirma que está trabajando en sí mismo, que está aprendiendo a manejar mejor la presión y que espera que esta situación sirva para que todos reflexionemos un poco sobre cómo nos comportamos en las redes sociales y cómo tratamos a los demás, tanto a los personajes públicos como a las personas anónimas. Porque al final todos somos seres humanos con nuestras emociones, nuestras frustraciones y nuestros errores. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que podemos sacar de todo esto, ¿no creen? A lo largo de sus declaraciones, Khan ha reiterado su compromiso con sus fans, con su trabajo y con su crecimiento personal. Ha agradecido el apoyo que ha recibido de sus seguidores más leales y ha pedido disculpas a quienes se sintieron decepcionados por sus acciones. Y creo que este es un punto muy importante a destacar. Porque a pesar de todo el revuelo mediático, Khan ha mostrado una actitud abierta, reconociendo sus errores y buscando la manera de aprender de esta experiencia. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. Porque al final todos cometemos errores, la diferencia está en cómo los afrontamos y en lo que aprendemos de ellos. También es importante destacar que muchos de sus compañeros de profesión y amigos han salido a defenderlo, a dar una visión más completa de su personalidad y a destacar su lado humano, generoso y sensible. Han compartido anécdotas de su día a día que muestran un Khan muy diferente al que se vio en esos vídeos de Año Nuevo. Y creo que esto es relevante porque nos recuerda que las personas somos mucho más que las acciones puntuales que se puedan viralizar en las redes sociales. Y que es necesario conocer a fondo a una persona, antes de emitir juicios definitivos sobre su carácter. Otro aspecto que es clave en este debate es la cultura del acoso y la provocación en las redes sociales. Es fácil, a veces, esconderse detrás de un perfil anónimo y lanzar comentarios hirientes y provocaciones gratuitas. Y en el caso de Khan, como en el de muchos otros personajes públicos, esto se agrava por la constante exposición a la que están sometidos. Quizá esta situación sirva también para que reflexionemos sobre nuestra propia conducta en las redes sociales y para que nos demos cuenta del daño que podemos llegar a causar con nuestras palabras, incluso cuando las decimos sin mala intención. Porque al final, lo que decimos y cómo lo decimos tiene un impacto muy real en las personas. Khan, en sus declaraciones, también ha aprovechado para hacer un llamado a la calma, a la reflexión y al respeto mutuo. Ha pedido a sus seguidores que no se dejen llevar por el odio y la confrontación y que intenten entender todas las perspectivas antes de sacar conclusiones apresuradas. Y yo creo que es un mensaje muy importante que debemos tener presente todos nosotros. Porque al final todos somos seres humanos con nuestras diferencias y nuestras similitudes, y creo que es muy importante que aprendamos a comunicarnos con respeto y empatía, tanto en la vida real como en las redes sociales. Y bueno, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? Pues, yo creo que la situación de Khan Yaman en Año Nuevo es un recordatorio de que todos somos vulnerables, que todos tenemos nuestros límites y que todos cometemos errores.
Que la realidad suele ser mucho más compleja de lo que vemos en unos vídeos de unos segundos. Que la presión mediática puede ser abrumadora y que la provocación en redes sociales puede tener consecuencias muy reales. Y sobre todo que es muy importante que nos informemos bien antes de emitir juicios definitivos y que intentemos ser más comprensivos y empáticos con los demás. Porque al final, todos somos humanos y todos merecemos respeto. Y ahora sí, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y que haya servido para generar un debate constructivo sobre este tema tan polémico. Hemos explorado a fondo las declaraciones de Can Yaman, hemos analizado el contexto de la situación y hemos reflexionado sobre las implicaciones que tiene todo esto en la sociedad actual. Recuerden que la idea no es tomar partido por una u otra postura, sino entender todas las perspectivas y sacar nuestras propias conclusiones. Como siempre, quiero agradecerles de corazón por dedicarme su tiempo y por acompañarme en esta nueva aventura. Sus comentarios, su apoyo y sus likes son mi mayor motivación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la versión de Can? ¿Creen que su reacción fue justificada? ¿Cómo creen que deberíamos abordar este tipo de situaciones en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y tener un intercambio de opiniones con ustedes. Ya saben que este es un espacio para la reflexión, para el debate y para el crecimiento colectivo. Y antes de despedirnos, como siempre, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas aventuras. Y por supuesto, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se imaginan lo mucho que me ayudan con eso. Muchísimas gracias por todo su cariño, su apoyo y su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Cuídense mucho y sean felices. Chao, chao.